¿Qué sucede realmente en el instante después del último aliento? ¿A dónde va el alma que, abrumada por un dolor que considera insoportable, toma la decisión de partir antes de tiempo? Esta es, sin duda, una de las cuestiones más profundas y dolorosas que afligen a la humanidad. Un tema envuelto en tabú, en el silencio del luto y en una densa niebla de incomprensión que deja cicatrices imborrables en quienes se quedan y levanta angustiantes preguntas sobre el destino de quien se ha ido. Ante este abismo de incertidumbres y miedos, la doctrina espírita emerge, no como un juez severo, sino como un faro de esclarecimiento y consuelo, cumpliendo la promesa de Jesús sobre la llegada del Consolador prometido, aquel que vendría para recordar y explicar sus enseñanzas en su más pura esencia. En este contexto, pocas voces en el espiritismo contemporáneo resuenan con tanta autoridad, claridad y, sobre todo, compasión, como la de Divaldo Pereira Franco. Pocos hombres han sido un puente tan claro entre los dos mundos, y menos aún se han atrevido a relatar lo que él, a través de décadas de servicio mediúmnico, ha recibido y compartido con la humanidad. Orador, médium y filántropo, su propia vida es un testimonio de la aplicación práctica del Evangelio, materializada en la grandiosa obra social de la Mansión del Camino, que acoge y ampara a miles de almas diariamente. A través de sus conferencias y de las más de 200 obras psicografiadas, Divaldo ha sido un canal para mensajes de esperanza que iluminan los dilemas más oscuros de la existencia, siempre bajo la guía de su mentora espiritual, Joana de Ángelis. Es fundamental comprender que las enseñanzas que exploraremos no crean una nueva doctrina. Al contrario, profundizan, detallan y aplican a los conflictos modernos los principios fundamentales establecidos en la codificación de Allan Kardec, desde el Libro de los Espíritus hasta el cielo y el infierno. Esta perfecta continuidad doctrinal nos ofrece un panorama coherente y lógico que nos permite entender las leyes divinas que rigen la vida, la muerte y el propósito de nuestro sufrimiento. El objetivo de este video es, por tanto, ofrecer una visión integral y profundamente consoladora sobre el destino espiritual de quien interrumpe voluntariamente la propia vida. Lejos de presentar un cuadro de condenación eterna, el análisis que se sigue, inspirado en los relatos y enseñanzas traídos por Divaldo Franco, revela un viaje que, aunque se inicia en un profundo dolor, es invariablemente amparado por la infinita misericordia divina. Este viaje al corazón de la ley de causa y efecto requiere valor y un corazón abierto. Si sientes que este tema resuena en tu alma, si buscas respuestas a la pregunta más temida, escribe en los comentarios: quiero entender lo que viene después. No es solo una frase, es una declaración de intenciones de tu espíritu. E inscríbete en el canal, no por nosotros, sino por tu alma, que busca la paz que solo la verdad puede ofrecer. La primera y más impactante realidad a la que se enfrenta el espíritu que decide partir prematuramente es la constatación de su propia supervivencia. El acto, concebido como un punto final para el dolor, se revela apenas como un cambio de estado, un tránsito violento que no aniquila la conciencia ni los problemas que la afligían. La mentora Joana de Ángelis, en un mensaje psicografiado por Divaldo Franco, es categórica al respecto. El acto de quitarse la vida interrumpe el flujo material de la existencia, mas no la realidad de ésta. Este descubrimiento es la fuente de la gran decepción para quien toma esa decisión. Se percibe a sí mismo vivo, pensante y sensible, pero despojado del cuerpo físico que creía ser el origen o el límite de su sufrimiento. La fuga ha fracasado en su objetivo primordial, y la conciencia, ahora liberada de las limitaciones orgánicas, se confronta a sí misma de manera desnuda y cruda, en un monólogo silencioso del que ya no hay escapatoria. Es el despertar a una pesadilla que se creía terminada. Este estado es lo que Allan Kardec en el Libro de los Espíritus describió a través de la revelación de los espíritus superiores. En la pregunta 957, se nos enseña que, aunque las consecuencias de renunciar a la vida son muy diversas y dependen de las circunstancias, hay una a la que quien parte de esta forma no puede escapar: es el desengaño. Este término, en la visión espírita, trasciende la simple frustración. Se trata de un shock existencial devastador,
la percepción aterradora de que el problema del cual se buscó huir no solo persiste, sino que se agrava de forma exponencial. El desengaño es la constatación de que la muerte del cuerpo no resolvió la crisis moral, la culpa, el remordimiento, la pérdida afectiva o la dificultad económica. Por el contrario, el espíritu se encuentra ante el mismo dilema, pero ahora sin las herramientas y oportunidades que la vida en la carne le ofrecía para resolverlo. La puerta que imaginaba ser la salida era, en realidad, la entrada a un laberinto de dolor aún más complejo y solitario, donde los ecos de su última decisión resuenan sin cesar. La razón por la cual el sufrimiento se vuelve más terrible y devastador tras ese gesto extremo reside en la naturaleza del periespíritu, nuestro cuerpo espiritual. El cuerpo físico, con su complejo sistema nervioso, funciona como un filtro, un amortiguador que atenúa las percepciones y los dolores del alma. Sin esa envoltura carnal, el espíritu experimenta sus aflicciones, la angustia, la culpa, la desesperación, en su forma más pura y con una intensidad que la mente humana apenas puede concebir. Joana de Angelis aclara que el espíritu enfrenta, complicado, el problema del que deseó librarse, agravado por los padecimientos que el propio acto acarrea. El sufrimiento no es un castigo impuesto por una fuerza externa, sino una consecuencia psicológica y energética directa e inevitable. En el momento de la partida voluntaria, el espíritu está inmerso en un estado mental de extremo desequilibrio, desesperación, orgullo herido, rebeldía. La muerte del cuerpo no borra ese estado. Al contrario, lo libera de cualquier distracción o alivio temporal. El espíritu queda, entonces, aprisionado en un ciclo vicioso de sus propios pensamientos y emociones tóxicas, que pasan a constituir su única y torturante realidad. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? El infierno que se vivencia no es un lugar de fuego eterno creado por un Dios castigador, sino en su esencia una creación de la propia mente, una manifestación de la justicia inmanente de la ley de causa y efecto en su expresión más inmediata. Es el alma enfrentándose al espejo de sus propias decisiones, sin filtros, sin máscaras. Este entendimiento no busca generar miedo, sino una profunda reflexión sobre el valor sagrado de cada instante en la vida. Si esto te ha tocado, comenta, siento que esto es verdad, porque sentirlo es el primer paso para comprender la infinita misericordia que se esconde incluso detrás del dolor más profundo. La doctrina espírita, a través de la voz de mentores como Joana de Angelis, no duda en analizar la raíz moral de este acto, describiéndolo como una extremada rebeldía, reacción del orgullo desmedido. La interrupción voluntaria de la vida es comprendida, por tanto, como una transgresión de la ley divina, un no rotundo dicho a la vida, que es un don sagrado y una oportunidad de aprendizaje concedida por Dios para nuestra propia felicidad. Es la negativa a aceptar las pruebas y expiaciones necesarias para el propio progreso, un intento de dictar los términos de la propia existencia en contra de la sabiduría de las leyes universales que rigen el cosmos. Esta rebeldía, a menudo nacida de la desesperanza y la falta de fe en un futuro guiado por la providencia divina, es la causa profunda que transforma la dulce ilusión de la fuga en una amarga e interminable realidad de dolor agravado. Es el punto de partida de un viaje de regreso que, aunque penoso, nos enseñará sobre la más grande de todas las fuerzas del universo, la que eventualmente nos guiará fuera de las sombras, la misericordia. Inmediatamente después del violento desenlace, el espíritu que ha renunciado a la vida se sumerge en un estado de profunda perturbación. Los lazos fluídicos que unen el periespíritu al cuerpo físico, que normalmente se deshacen de forma gradual en una muerte natural, son aquí rotos de manera traumática y abrupta. Esta ruptura antinatural mantiene al espíritu magnéticamente atado a sus despojos carnales por un tiempo que puede ser dolorosamente largo. Uno de los ejemplos más elocuentes y terribles de esta condición es el caso relatado por Allan Kardec en El cielo y el infierno, conocido como el suicida de la Samaritaine. Evocado días después de su partida, el espíritu demuestra una confusión mental absoluta, incapaz de comprender su nueva condición.
Decidme si estoy vivo. Me asfixio en el ataúd, clama desesperado. Su conciencia está tan inmersa en la materia que todavía siente las sensaciones del cuerpo en descomposición. Siento los gusanos que me roen. Este vívido relato no es una metáfora. Es la descripción de una percepción real del espíritu, cuyo periespíritu, dañado por la violencia del acto, retiene y amplifica las impresiones de la desintegración del cuerpo que abandonó a la fuerza en un tormento indescriptible. A medida que la perturbación inicial cede lugar a una conciencia más nítida de su aterradora situación, el espíritu es atraído por una ineludible ley de afinidad vibratoria hacia regiones del plano espiritual inferior conocidas como el umbral. Estas zonas son compatibles con su estado mental de angustia y remordimiento. La obra Memorias de un suicida, psicografiada por la médium Yvonne do Amaral Pereira, popularizó el término Valle de los Suicidas para describir estas dimensiones de sufrimiento colectivo. Es crucial entender que este valle no es un lugar geográfico con límites fijos, como un valle en la tierra. Es una dimensión espiritual, un paisaje mental creado y sostenido por la sintonía de los pensamientos y emociones de sus habitantes. La descripción de este ambiente, según el relato del espíritu Camilo Castelo Branco, es desoladora. Un lugar de dolor que nada consuela, donde no hay cielo, no hay luz, no hay sol, solo el llanto convulso e inconsolable, el crujir de dientes en las tinieblas exteriores, la locura inalterable de conciencias golpeadas por el látigo infame de los remordimientos y escenas repulsivas de animalidad. Este escenario es el reflejo externo y magnificado del estado interno de desesperación que une a todos los que allí permanecen. El agrupamiento de espíritus en este valle de las sombras es una manifestación directa de la ley universal de que lo semejante atrae a lo semejante. Espíritus que vibran en la misma frecuencia de desesperación, culpa y rebeldía son magnéticamente arrastrados unos hacia otros, formando enormes cúmulos de sufrimiento donde el dolor de uno alimenta y potencia el dolor de todos, en un espantoso ciclo vicioso de angustia compartida. No fueron enviados allí como un castigo divino, fueron atraídos por sintonía, de la misma forma que un receptor de radio sintoniza la estación que corresponde a la frecuencia que ha seleccionado. En ese estado, reviven incesantemente en sus mentes el instante final de su vida física, no como un recuerdo, sino como una realidad perpetua. Cada alma es un espejo del tormento de la otra, y en ese reflejo colectivo, la esperanza parece una estrella muerta, un concepto inalcanzable. Si has sentido la soledad o la desesperanza en tu vida, imagina esa sensación multiplicada al infinito, sin el alivio del sueño o del olvido. Si esta realidad te conmueve, comparte este video con alguien que necesite un mensaje de valoración por la vida. Sin embargo, sería un grave error pensar que la justicia divina aplica una sentencia única para todos. Su balanza es de una precisión infinita. Un análisis más profundo de los casos presentados en el cielo y el infierno nos revela una verdad mucho más compleja y equitativa. La experiencia post-mortem, de quien interrumpe su vida, es moldeada por una matriz de variables que incluye el grado de libre albedrío en el momento del acto, la intención subyacente y el estado de sanidad mental. Pensemos, por ejemplo, en el caso del padre que se quita la vida para eximir a su único hijo del servicio militar. Aunque sufre, su acto, nacido de un amor paternal desviado, recibe una consideración diferente a la del señor Felicien, quien renuncia a la vida por la pérdida de su fortuna, mostrando una recaída en la misma prueba por cuarta vez. O el caso de Antoine Bell, que actúa bajo un delirio de culpa inducido por una obsesión espiritual, lo que atenúa su responsabilidad directa. La justicia divina no opera con sentencias fijas, porque no es una justicia de castigo, sino de educación. Esto significa que el destino inmediato no es un punto final, sino un punto de partida único y personal para cada espíritu, ajustado a sus deudas, pero también a sus atenuantes. El valle es una condición del alma, no necesariamente un único lugar, y la intensidad y duración del sufrimiento son estrictamente individuales, proporcionales a las causas que llevaron a la trágica decisión.
Esta comprensión es vital para derrumbar la antigua noción de un Dios punitivo y presentar la visión espírita de una ley de causa y efecto que es, en su esencia, perfectamente justa, equitativa y, en última instancia, profundamente pedagógica. Pero, incluso en medio de esa justicia perfecta y ese dolor autoimpuesto, ¿existe una luz de esperanza? ¿Hay alguien que escuche el gemido de estas almas? La respuesta es sí, porque por encima de la ley de causa y efecto opera una ley todavía mayor, la ley del amor, y es el rescate, movido por esa ley, lo que exploraremos a continuación. La permanencia en las zonas de sufrimiento del umbral no es eterna. El propio dolor, por más terrible que sea, posee una finalidad terapéutica en la sabiduría divina, llevar al espíritu al agotamiento de su rebeldía, de su orgullo y de su desesperación. Llega un momento, único para cada alma, en que el sufrimiento se vuelve tan insoportable que, exhausta, finalmente se abre a un sentimiento nuevo y transformador, el arrepentimiento genuino. Es en este punto de inflexión, cuando el espíritu cesa de blasfemar y pasa a suplicar, que el proceso de rescate tiene inicio. La oración, aunque se manifieste apenas como un gemido inarticulado del alma, una súplica silenciosa por socorro, funciona como una señal luminosa en las tinieblas. Altera el patrón vibratorio del espíritu, haciéndolo por fin permeable y receptivo al auxilio que en realidad siempre estuvo disponible, pero que su propia sintonía mental de negación y dolor le impedía percibir. El arrepentimiento sincero es la llave que abre la puerta de la celda desde adentro, permitiendo que los equipos de socorro finalmente se aproximen. La caridad en el plano espiritual es una actividad incesante y altamente organizada. Existen verdaderas falanges de espíritus benefactores dedicadas exclusivamente al rescate de almas en las condiciones más penosas, obras mediúmnicas de gran seriedad, como las recibidas por Divaldo Franco e Ivone Pereira, mencionan grupos especializados como la Legión de los Siervos de María, que actúan específicamente en las regiones sombrías que albergan a los espíritus que atentaron contra su propia vida. El trabajo de estos equipos es de una complejidad y abnegación sublimes. Imagina a un médico de emergencias descendiendo a una zona de desastre. Así actúan ellos, pero en el plano del alma. El diálogo con el espíritu recién rescatado, todavía en estado de shock y agonía, debe estar saturado de ternura y de vibraciones amorosas. El acercamiento nunca es de acusación o juicio, sino de compasión y acogida, similar al de un padre que recibe a un hijo gravemente herido, sin preguntar por las causas de sus heridas, sino buscando aliviarlas de inmediato. Durante este primer auxilio, los trabajadores espirituales utilizan energías magnéticas curativas, a menudo extraídas de las donaciones fluídicas de médiums y participantes de grupos de oración en la tierra, para aliviar los dolores agudos e iniciar la reparación de las lesiones en el periespíritu del sufriente. Este punto revela una profunda y hermosa interdependencia entre los dos planos de la vida. El rescate no es una acción unilateral del mundo espiritual. Los equipos de socorro necesitan de las energías más densas y vitalizadas, donadas por nosotros, los encarnados, para poder actuar con mayor eficacia en los planos umbralinos. Cada oración que elevas por un ser querido que partió, cada pensamiento de amor enviado desde el corazón, cada reunión mediúmnico dedicada al auxilio de los desencarnados se convierte en bálsamo, luz y fuerza, fortaleciendo la corriente de caridad que une el cielo y la tierra. Tú, desde aquí, tienes un papel activo y crucial en el amparo de aquellos que ya cruzaron la frontera. Si esta verdad te reconforta, escribe en los comentarios: mis oraciones son fuerza y luz. Una vez estabilizado, el espíritu no está curado, sino apenas rescatado de la crisis aguda. Es entonces encaminado a instituciones especializadas en el plano espiritual, verdaderos hospitales o colonias de tratamiento avanzado. La obra Memorias de un Suicida describe detalladamente uno de estos lugares, el Hospital María de Nazaret, un santuario de recuperación dedicado específicamente a espíritus que pasaron por esa trágica experiencia. En estos hospitales del alma, el espíritu atraviesa un largo período de tratamiento,
que puede durar años o incluso décadas de nuestro tiempo terrestre, dependiendo de la gravedad de su estado. El proceso es metódico y multifacético. Incluye terapias energéticas para reparar el periespíritu, conferencias educativas sobre las leyes divinas para despertar la conciencia y un profundo acompañamiento psicológico para ayudarle a procesar la culpa y el remordimiento, transformándolos en un arrepentimiento constructivo. Conforme narra el espíritu Camilo, él permaneció más de 10 años en el hospital y a medida que su conocimiento sobre las leyes de la vida aumentaba, también crecía su arrepentimiento, ahora de una forma que lo impulsaba a la reparación y no a la autodestrucción. El hilo conductor que une todo el proceso, desde la súplica en el abismo hasta la rehabilitación completa, es el amor. Como Divaldo Franco repite incesantemente en sus conferencias y en los mensajes de Johanna de Angelis, el amor es la más poderosa fuerza terapéutica del universo. Es el amor el que mueve a las abnegadas legiones de socorristas. Es el amor el que sustenta las paredes fluídicas de los hospitales espirituales. Y es el amor el que, en última instancia, despierta en el espíritu sufriente la voluntad de perdonarse a sí mismo y de reerguirse para una nueva oportunidad. Este viaje, desde el Valle de las Sombras hasta la rehabilitación, es la prueba inequívoca de que, para la justicia divina, la recuperación es siempre el objetivo y la misericordia es la ley mayor. Pero, una vez que el espíritu se recupera, ¿qué ocurre con las marcas profundas que el acto dejó en su cuerpo espiritual? Desaparecen sin más. El próximo paso es entender las cicatrices del alma y cómo éstas definen el mapa de nuestro regreso a la vida. Para comprender las consecuencias a largo plazo de la renuncia a la vida, es indispensable entender el concepto del periespíritu, descrito por la doctrina espírita como un cuerpo semimaterial o fluídico. El periespíritu es la envoltura que sirve de enlace entre el espíritu inmortal y el cuerpo físico denso. Pero no es apenas un intermediario, es crucialmente la matriz energética, el molde sutil sobre el cual nuestro cuerpo carnal será formado en cada nueva encarnación. Todas las experiencias, emociones y, sobre todo, las acciones de una vida dejan impresiones indelebles en este cuerpo fluídico. Él es el mapa vivo de nuestra historia, el archivo de nuestras decisiones, y es este mapa el que llevamos con nosotros cuando cruzamos la frontera de la muerte. La integridad de este molde determinará la calidad de la futura construcción física, en un mecanismo de asombrosa y perfecta justicia. El acto de interrumpir voluntariamente la existencia, al ser un gesto de extrema violencia contra la vida, provoca un trauma profundo no solo en el cuerpo físico que es destruido, sino también en su contraparte espiritual. La energía destructiva de esa decisión impregna el periespíritu, creando lesiones o deformidades en sus tejidos fluídicos, análogas a profundas cicatrices en el alma. Estas lesiones no son abstractas, se localizan con precisión en los centros de fuerza vital, conocidos en Oriente como chakras, que corresponden al área del cuerpo físico que fue el blanco de la violencia. Por ejemplo, un acto que destruye el cerebro afecta directamente el centro de fuerza coronario, el vórtice de la conciencia y el pensamiento. Un gesto que ataca el corazón daña el centro cardíaco, el núcleo de nuestras emociones y afectos. Estas cicatrices energéticas son la firma indeleble de la elección trágica, una marca que el espíritu portará consigo durante mucho tiempo. Estas cicatrices periespirituales no desaparecen con la muerte del cuerpo ni se borran durante la estancia en los hospitales espirituales. El tratamiento allí alivia y prepara, pero la cura final exige una acción más profunda. Las marcas son transportadas por el espíritu a su vida siguiente y tendrán una consecuencia directa y matemática en la formación de su nuevo organismo. La reencarnación, en este contexto, funciona como un perfecto mecanismo biológico espiritual de reajuste. Una lesión en el molde energético, el periespíritu, hará que la pieza que se forme a partir de él, el cuerpo físico, sea generada con imperfecciones correspondientes. La literatura espírita, incluyendo relatos traídos por Divaldo Franco, ofrece ejemplos claros de esta ley en acción. Un espíritu que partió por envenenamiento
puede reencarnar con graves y dolorosas disfunciones en el aparato digestivo. Aquel que usó un arma contra su propia cabeza podrá renacer con condiciones como hidrocefalia, ceguera congénita, sordera o severas deficiencias neurológicas, dependiendo de los centros de fuerza que fueron dañados. La ciencia médica explica estas condiciones a través de la genética, de mutaciones o de factores epigenéticos, y su explicación es correcta en el plano inmediato. La visión espírita no niega estas causas materiales, sino que añade una capa causal anterior y más profunda. La lesión en el periespíritu puede ser el factor que dirige o activa las predisposiciones genéticas latentes para que se manifiesten de una forma específica, sirviendo como el gatillo espiritual para una condición biológica determinada. Es una lógica impecable que une espíritu y materia. Si esta visión profunda te parece lógica y esclarecedora, comenta: la vida tiene un propósito mayor. Es crucial reforzar que estas dificultades en la nueva vida no constituyen un castigo impuesto por una divinidad vengativa. Son, estrictamente, la consecuencia natural y automática de la ley de causalidad, una ley tan impersonal, exacta e infalible como la ley de la gravedad. La manzana no cae por castigo, cae por gravedad. El cuerpo no nace con una dificultad por castigo, nace así por causalidad. Esta consecuencia física o mental, impuesta por la lesión en el periespíritu, sirve a un doble propósito pedagógico y redentor. Primero, es el mecanismo natural de reequilibrio de la energía del propio periespíritu, que se depura y se rearmoniza a través de la experiencia en la materia densa. Segundo y más importante, es una herramienta de aprendizaje que fuerza al espíritu a desarrollar la paciencia, la humildad y, por encima de todo, a valorar el cuerpo físico y la bendita dádiva de la vida que antes despreció con tanta vehemencia. La enfermedad, la limitación, se convierte así en un remedio amargo, pero eficaz, para la curación definitiva del alma. Pero ¿cómo se enfrenta esta nueva vida con sus desafíos programados? ¿Cuál es el objetivo final de este retorno? El próximo paso nos revela la etapa final de esta terapia, la prueba renovada y el camino hacia la rehabilitación completa. Tras el largo periodo de tratamiento y aprendizaje en el plano espiritual, la reencarnación se presenta como la etapa final e indispensable en la terapia del alma que se desvió. Por mucho que el espíritu se haya recuperado, por mucho que haya comprendido intelectualmente sus errores en los salones de estudio del mundo mayor, es en el teatro de las infracciones, es decir, de vuelta en la vida material, donde necesitará solidificar su aprendizaje y demostrar su transformación. La tierra es la escuela bendita, el campo de prueba sagrado que ofrece la oportunidad de rehacer la lección, de reescribir la historia con un final diferente. El regreso al cuerpo físico no es un castigo, sino la más alta expresión de la confianza de Dios en la capacidad de recuperación de su Hijo, ofreciéndole una página en blanco y todas las herramientas para que esta vez pueda triunfar. Uno de los principios más profundos y perfectos de la justicia divina es que el espíritu, en su nueva jornada terrenal, tendrá que enfrentarse nuevamente a las mismas dificultades o a pruebas análogas a aquellas que lo llevaron a la desesperación en la vida anterior. Él no recordará conscientemente su pasado, debido al velo del olvido que misericordiosamente acompaña cada renacimiento, pero la prueba estará inscrita en su planificación reencarnatoria. Como un estudiante que ha sido reprobado en una materia, necesita volver a cursarla para demostrar que ahora sí posee el conocimiento, la estructura y la fuerza para superarla. La memoria espiritual es sabia. Si la causa de la caída fue una desilusión amorosa, enfrentará nuevos y complejos desafíos afectivos. Si fue la ruina financiera, tendrá que lidiar con la escasez o la posibilidad de perder bienes materiales. Si fue una enfermedad limitante, podrá enfrentar un cuerpo con desafíos, tal como vimos en el tópico anterior. El propósito de esta prueba renovada no es, y nunca será, hacer que el espíritu sufra de nuevo por sadismo divino. El objetivo es darle la oportunidad de oro para desarrollar precisamente las virtudes que le faltaban. Es la ocasión para adquirir la paciencia ante las tribulaciones,
la resignación activa y confiada ante la voluntad de Dios, la fe inquebrantable en el futuro y, por encima de todo, el valor moral para soportar las vicisitudes de la vida sin flaquear. Pensemos en el alma que no soportó la quiebra. En su nueva vida tal vez nazca en condiciones humildes, donde deba aprender a encontrar la verdadera riqueza en el afecto, en la honestidad, en la fe, valores que el oro no puede comprar. Cada desafío vencido, cada lágrima soportada con esperanza, cada día vivido con perseverancia y gratitud, es un paso gigantesco en la liquidación de su débito y en su verdadera ascensión espiritual. El éxito en la prueba que antes lo derrumbó es su definitiva y gloriosa liberación. La conclusión lógica de todo este panorama es la suprema e ineludible valoración de la vida presente. La doctrina espírita, al descorrer el velo sobre la realidad del mundo espiritual y las graves consecuencias de interrumpirla, funciona como el más eficaz preservativo contra la locura y la partida prematura. La certeza en la inmortalidad del alma, en la continuidad de la vida y en la perfecta justicia de las leyes divinas, nos ofrece la fuerza necesaria para soportar las más duras aflicciones terrenas. Aquel que sabe, no solo por fe ciega, sino por lógica y razón, que la vida es una breve jornada de aprendizaje y que un futuro de paz lo aguarda, encara los reveses con más serenidad, paciencia y coraje. Si sientes que tus propias luchas tienen un propósito mayor, escribe en los comentarios: «Estoy listo para aprender mi lección». El cierre de este análisis debe resonar con la voz consoladora y el ejemplo vivo de Divaldo Franco. Sus narrativas, como el dolor que enfrentó con la partida de un ser querido de esta misma forma, y cómo transformó ese sufrimiento en décadas de amor y servicio al prójimo en la mansión del camino, son testimonios de que la esperanza nunca muere. El mensaje final reflejado en cada una de sus palabras es un himno de confianza en Dios, en Jesús y en la vida. Es un llamado al amor, a la caridad hacia nosotros mismos y hacia los demás, y a la certeza absoluta de que, por más oscura que sea la noche del alma, la aurora de la misericordia divina siempre rayará, ofreciéndonos a todos, sin excepción, una nueva oportunidad de amar, de reparar y de recomenzar. Hemos viajado juntos a través de una de las sendas más oscuras y temidas del espíritu, pero hemos salido de ella no con miedo, sino con una profunda comprensión y una renovada esperanza. Hemos aprendido que la vida nunca termina en el abismo de la autoinmolación, sino que se confronta con la gran decepción de una conciencia que sobrevive a su propio acto. Vimos que el Valle de las Sombras no es un lugar de castigo eterno, sino un estado vibracional creado por el propio remordimiento, una dolorosa fiebre del alma. Pero sobre todo, hemos sido testigos de la verdad más luminosa, que la misericordia divina nunca desampara. Vimos cómo equipos de amor y caridad descienden a esos abismos para rescatar al más desdichado de los hijos de Dios, probando que para cada alma, sin excepción, existe un camino de regreso. Comprendimos que las cicatrices del alma, las lesiones en el periespíritu, no son una condena, sino el mapa para la curación futura, un mecanismo de justicia que transforma la enfermedad en el remedio. Y finalmente, abrazamos la reencarnación no como una fatalidad, sino como la prueba renovada, la oportunidad sagrada de volver a la escuela de la vida para, esta vez, aprender la lección del amor, la paciencia y el valor moral. La vida, cada instante de ella, se ha revelado ante nosotros como un tesoro de valor incalculable. Ahora que sabes esto, ahora que comprendes que la vida no termina, sino que se transforma, y que cada acto, cada pensamiento, tiene un eco en la eternidad, ¿cómo vas a vivir tu vida a partir de mañana? ¿Qué valor le darás a tu dolor, a tus luchas, a cada bendita respiración? La decisión de vivir con esta nueva conciencia es enteramente tuya. Si sientes en lo profundo de tu corazón que estás listo para abrazar esta verdad y caminar con más fe y coraje, manifiéstate en los comentarios. Escribe con convicción: estoy listo para valorar la vida en su totalidad. Tu viaje de descubrimiento no termina con este video. Este es solo el comienzo. Haz clic en el siguiente video que ahora aparece en tu pantalla, porque la próxima revelación puede ser exactamente
la que tu alma ha estado esperando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y continúa tu jornada hacia la luz. La verdad te espera.